y dijeses, creo que quiero comprar Bitcoin, ellos habrían dicho, bueno, la contabilidad es un verdadero problema. No me sorprende que no veas a 100 o 1000 empresas que cotizan en bolsa, adoptando Bitcoin como principal activo de su reserva de tesorería en estos 4 años, porque creo que la era moderna, la era institucional de la adopción de Bitcoin empezó en enero del 2024. Sí, también creo que lo que cambió en enero del 2024 fue que la SEC aprobó 10 o 11 ETFs de Bitcoin al contado. Esto provocó una avalancha. Creo que hoy hay como 24. Había 22 la semana pasada y se han añadido o se están añadiendo 2 en Londres. Entonces pasamos de una percepción de que esto no era una clase de activos respaldada o legítima a nivel regulatorio. Y alguien podría haber dicho, creo que la SEC va a prohibirlo o que lo van a considerar un valor o algo así. Y el mundo cambió a mediados de enero. Ahora estaba claro que no iba a ser prohibido. Y luego, al mismo tiempo, en enero, la profesión contable ofreció una contabilidad de valor razonable. Cambiaron las directrices contables y la hicieron opcional a partir de enero y obligatoria el próximo enero. Entonces, en un régimen en el que no se sabe si la administración va a considerar a Bitcoin como una mercancía o un valor cuando aún no se han pronunciado definitivamente, y en un mundo en el que la profesión contable te exige que adoptes una contabilidad intangible indefinida, la contabilidad intangible indefinida es el tratamiento contable más tóxico, perjudicial y discriminatorio que puedes tener. Si no quisiera que compraras algo o invirtieras en algo, te daría una contabilidad intangible indefinida, porque eso significa que solo puedes anotarlo, nunca se puede amortizar. Podrías tener 15,000 o 150,000 millones de dólares de algo y podría estar en tu balance a $100. Y no es solo que no puedas reconocerlo, sino que todas tus pérdidas bajo el intangible indefinido en realidad infectan las pérdidas y ganancias. Entonces, si una empresa normal compró $1,000 millones de Bitcoin y cotizó a la baja un 30% y luego cotizó al alza un 150%, estarían mostrando una pérdida de explotación de $300 millones. Si nos fijamos en las 42,000 empresas que cotizan en bolsa y fuese un CFO en el 2023 o en el 22 y dijeses, creo que quiero comprar Bitcoin, ellos habrían dicho, bueno, la contabilidad es un verdadero problema. La contabilidad déjame decirte todo el problema que es. Va a oscurecer todo tu PNL y todo tu balance de tal manera que tu EPS ya no tendrá ninguna información útil. Y significa que cualquier inversor va a tener que reconstruir su propia visión de tu negocio. Entonces, la información financiera pasa de ser algo en lo que puedo echar un vistazo en 30 segundos y averiguar si has tenido un buen trimestre, a tener que pasar 3 horas pensando en ello. Eso es algo que impide el arranque. Por lo tanto, creo que solo estamos a finales de mayo y la era de la adopción institucional de Bitcoin comenzó en enero. Es como si nos remontamos a 1994 y decimos, bueno, las primeras empresas en el mundo lanzaron su sitio web en enero del 94. Y ahora estamos en mayo de 1994 mientras estamos sentados haciendo un podcast y dices, Michael, ¿te sorprende que más empresas no estén desplegando sitios web o que no valoren la web? Y yo respondería, es realmente el primer año, dale 4 años más, dale 10 años más y verás que el consenso será, por supuesto que necesite un sitio web. Al igual que por supuesto se necesita Bitcoin. Bitcoin es un activo y eso lo convierte en el activo ideal de tesorería. Eso hace que sea una solución para todas las empresas en el mundo, para cada inversor, para cada familia, para cada individuo. También es una tecnología, pero es una tecnología para el empoderamiento humano. Y ya sabes, creo que Peter Thiel señaló que la criptografía y dar un cifrado fuerte al individuo cambia el equilibrio de poder lejos de la corporación y lejos de la entidad central, ya sea un gobierno o una gran corporación.
y se lo da de nuevo al individuo. Y ese movimiento comenzó con PGP. Tiene muy buena privacidad. Y se estaba cocinando a fuego lento. Yo sabía que estaba en marcha porque mucha gente en el MIT estaba muy metida en ello. Y uno de mis amigos del MIT, Samson Garfinkel, escribió un libro sobre privacidad bastante buena. Yo lo seguí un poco, pero nunca fue una amenaza existencial. Y nunca tuve una experiencia de muerte o una experiencia cercana a la muerte donde lo necesitaba para sobrevivir. Entonces, empecé a apreciar Bitcoin no solo como un activo, sino como una tecnología. Y luego, una vez que entiendes la tecnología, ¿cómo empoderas a alguien con lo que sea, con todo su dinero en la cabeza o en las manos? Y le autorizas a mover todos sus activos de aquí para allá sin pedir permiso. Eso te lleva a la ideología. Y la ideología se basa en un protocolo que faculta a la tecnología, que crea un activo. Pero en última instancia, la ideología es, ya sabes, la soberanía propia, la privacidad, los derechos individuales y la soberanía del individuo y también los derechos de propiedad y la libertad. Y creo que una vez que me involucré, empecé a buscar una solución a un problema de tesorería. Así que me involucré porque tenía un problema económico. Y luego, en la investigación, te lleva a entender la tecnología y a apreciar la combinación de la criptografía, la prueba de trabajo y la energía. Y luego, una vez que empiezas a seguir a todos los bitcoiners, te atrae la ideología. Y entonces, en la ideología, la gente empieza a hacerte cuestionar lo básico. Por ejemplo, ¿qué es la inflación? Yo había aceptado la inflación en la línea del IPC. Y tan pronto como te das cuenta de que la inflación no es el IPC y que puedes generar tantas métricas de inflación como quieras generar, entonces te das cuenta de que puedes elegir cualquier inflación. Y así la mejor situación posible es dirigir una economía con una inflación del 12%, mientras convenzo a la gente de que es una inflación del 2%, porque el costo de capital realmente es del 12%, pero ellos piensan que es el 2%. Y la diferencia del 10% puedo dársela a quien quiera. ¿Sí? Cada pensión está indexada al IPC, así que estoy aumentando sus pensiones en un 2% y estoy inflando la oferta monetaria en un 10 o 12%, ¿cierto? Eso te lleva a cuestionarte muchas cosas. Si la tasa de inflación no es correcta, entonces tal vez el PBI no es correcto. ¿Cómo se mide realmente el Producto Interior Bruto si no está ajustado a la inflación? Y creo que el CEO de Microsoft hizo un apunte muy acertado del que nadie se dio cuenta. Y es que la economía se está reduciendo, no está creciendo. En términos nominales, la gente percibe que la economía está creciendo, pero una vez que la tasa de inflación es la correcta, la economía se contrae. Nadie en la era moderna quiere admitir que su economía nacional se está contrayendo debido a la política. Eso te lleva a empezar a mirar otras cosas, como los índices PPI. ¿Qué significa eso realmente? ¿Y qué pasa con el desempleo? ¿Cómo puedes tener una tasa de desempleo del 2 o 3% cuando el 45% de la gente no tiene trabajo? ¿Cuál es la definición de desempleo? Solo contamos a la gente como desempleada si deseara no estarlo. Por lo tanto, todas estas métricas sobre las que las cabezas parlantes en la televisión discuten son métricas sintéticas falsas. Y puedes construir todo un mundo, una estrategia de negociación o una ideología en torno a estas métricas sintéticas falsas. O una vez que descubres Bitcoin, empiezas a pensar, bueno, si el PBI no es correcto, el desempleo no es correcto y la inflación no es correcta, entonces, ¿qué es lo correcto? ¿No? Y así creo que Bitcoin abrió esa puerta para mí y me hizo cuestionar un montón de otras cosas que había dado por sentado. Y eso te lleva, ya sabes, a leer La criatura de la isla Jekyll. Y luego te lleva a leer todo lo de Murray Rothbard como una historia del pensamiento económico y descubres la economía austríaca. Y luego
te hace volver atrás y repensar toda la historia. Ya sabes, volví atrás y releí la historia del mundo. Si lees la historia de la civilización de Durant, cuenta con 15.000 páginas escritas sobre el mundo. La mayoría de la gente no leyó 15.000 páginas de la historia del mundo cuando tenían 18 años de edad, pero si lo hiciste, no entendías la inflación, no entendías el dinero, no entendías la política y no habías vivido una guerra. Así que lo malinterpretas o interpretas superficialmente lo que está pasando. Cuando vuelves a leer la historia de nuevo, después de haber vivido una guerra real o un colapso monetario o el 2020, ¿verdad? Ves una parte de la economía siendo destruida y otra parte de la economía siendo levantada por la acción política de unas pocas personas. Y entonces miras los medios de comunicación y te das cuenta de que hay un conjunto de medios de comunicación que ni siquiera reconocen que hay un problema. Y que hay otro conjunto de medios de comunicación que adquiere un punto de vista totalmente diferente. Ahí es cuando entiendes que las noticias no son más que un flujo curado de opiniones. Y si quieres un lado de las opiniones, puedes ver un lado de los canales. Si quieres otro tipo de opiniones, ves otro tipo de canales. Pero, ¿qué haces con esto ahora? Porque eres como cualquiera que tiene los ojos abiertos y que ha cuestionado todo. Pero para ti, ¿qué significa eso? ¿Qué haces con esto ahora? Una vez que te das cuenta de que muchas cosas que dabas por sentado no son necesariamente así, y te hizo abrir los ojos hacia un montón de cosas en el mundo. Bueno, hay dos respuestas que podrías dar. Una respuesta es notar que hay 100 cosas que están mal en el mundo y empezar a quejarte de todas ellas. Y la otra respuesta es elegir una sola cosa que puedas hacer que pueda marcar la diferencia. Y yo opino que podría quejarme de 100 cosas en el mundo con las que no estoy de acuerdo, de las cuales hablaría contigo en privado, pero el mundo no quiere mi opinión y no le importa. Esas cosas no van a cambiar porque yo me queje sobre ellas, ya que no tengo ningún poder real. Y también creo recordar las palabras de Hayek. Decía, si quieres quitarle dinero al Estado, no puedes atacar frontalmente. Tienes que hacerlo de una manera astuta e indirecta. Así que mi opinión es, ¿cómo se lucha contra algo que está tan arraigado en la civilización que cuanto más lo empujas, más fuerte lo devuelve? Y la respuesta es, tienes que introducir una nueva idea que se vuelva viral. Por ejemplo, Bitcoin es una nueva idea. Es una nueva idea. Entonces podrías verlo como la tecnología de la libertad, un virus de la libertad. Y también se puede ver como un virus monetario para dar dinero sano al mundo. Si quiero dar la libertad, la soberanía, la dignidad y el empoderamiento a 8.000 millones de personas, no grito a los cuatro vientos que sus señores deberían dejar de apoyarse en ellos. ¿Entiendes? No voy a derrocar a todos los gobiernos, corporaciones y demás. Lo que hago es introducir una nueva tecnología que se propaga viralmente y si quiero dar derechos de propiedad a 8.000 millones de personas, introduzco una nueva tecnología. Y cuando se introduce una nueva tecnología hay una manera correcta de hacerlo y una manera incorrecta de hacerlo. Y creo que cuando dices, estás equivocado y eres estúpido, yo soy inteligente, hazlo a mi manera, cambia tu manera. Cuanto más fuerte y cuanto más alto lo digas, más se opondrán. Es como cuando eres padre. Creas inflamación, sí. Y hay ejemplos en nuestro sistema político donde la posición de ciertos partidos políticos es que el otro partido está equivocado y nosotros tenemos razón, ellos son estúpidos, nosotros somos inteligentes, hazlo a nuestra manera y danos el crédito y cúlpalos a ellos. Ese es un enfoque incendiario. Creo que podrías gastar 100.000 millones de dólares tratando de imponer tu idea en alguien que no la quiere y ellos simplemente recaudarían 100.000 millones de dólares para poder hacerte retroceder. Y eso se llama luchar una guerra, ¿sí? Simplemente vas a la guerra. Creo que la forma más elegante es introducir una nueva idea. Ya sabes, Bitcoin. ¿Para qué es bueno? Será bueno para tu familia. ¿Para qué más? Será bueno para tu empresa. ¿Para qué? Más. Ayudará a tu banco. ¿Qué más? Ayudará a tu estado. ¿Qué más? Ayudará a tu ciudad. Ayudará a tu país. ¿Qué más? ¿Quieres luchar una guerra? Te ayudará a ganarla.
¿Estás en desacuerdo con X? Ayudará a tu partido político. ¿Quieres ganar tus elecciones? Te ayudará a ganar. ¿Qué es Bitcoin? Bitcoin es bueno para ti, ¿verdad? Bitcoin es la tecnología de empoderamiento que te permitirá ser la mejor versión de ti mismo. ¿Quién está perdiendo? Nadie pierde. ¿Quién está equivocado? Nadie se equivoca. Simplemente todo el mundo es mejor con esto, es mejor vivir a través de la tecnología. Y ya sabes, mi enfoque es pensar en la única cosa que puede hacer del mundo un lugar mejor y pienso en la única cosa que lo podría lograr. Literalmente no creo que MicroStrategy se ha gastado $7,000 millones y medio comprando Bitcoin. No creo que si gastamos $1,000 millones en las próximas 100 cosas que piensas que están mal con el mundo, no creo que hiciera una diferencia. Creo que solo te gastarías el dinero y la parte contraria, la oposición, gastaría una cantidad equivalente de dinero para anular la cantidad de dinero que has gastado. No creo que se cambie el mundo con ataques frontales ni con enfrentamientos agresivos. Creo que se cambia a través de una elegante innovación diplomática y esa es mi observación. Sí. Si miro la historia del mundo, la gente que hizo del mundo un lugar mejor fue la gente que introdujo el acero, la electricidad, los antibióticos, la vacuna de la viruela, los aviones, las máquinas de vapor, los motores de combustión interna, los motores, Starlink. Todas estas son cosas muy elegantes y no son controvertidas al final del día. Tal vez al principio la gente tiene miedo de las nuevas tecnologías, pero si miras hacia atrás y dices, dame un ejemplo de alguien que se opusiera con razón a la electricidad y que la historia considera que estaba en el lado cierto. Creo que generalmente la historia te ve en el lado equivocado de la innovación técnica. Ganarás con el tiempo si quieres cambiar el mundo con la tecnología. La tecnología es bipartidista. Si quieres cambiar el mundo con la religión, o quieres cambiar el mundo con la ideología o la política, o quieres cambiar el mundo con la crítica o la violencia, creo que el mundo tiene una manera de contraatacar. Supongo que solo la practico y en el 2020 lo que empezó como ¿cómo puedo salvar mi propia empresa? Se convirtió en, bueno, ¿cómo puedo realmente hacer algo bueno para mis accionistas? Empecé con una estrategia defensiva casi por desesperación. Era eso o tirar la toalla y quedarnos fuera del negocio. Luego se convirtió en una oportunidad. Realmente puedo hacer dinero para mis accionistas. Lo hicimos cuando las acciones estaban a $120. Y luego cuando las acciones llegaron a $300 o $400 por acción, pensamos, bueno, tal vez podamos seguir haciendo esto. Y entonces se convirtió en, espera un minuto, hay un montón de otras personas. Hay 400 millones de personas en esta comunidad cripto. Y en realidad les gusta Bitcoin. Y hay cientos de millones de personas que poseen alguna pieza de Bitcoin y les encanta. Y luego están los maximalistas de Bitcoin que piensan que es un instrumento de empoderamiento económico. Ellos piensan que va a cambiar el mundo para mejor y no quieren vivir en un mundo sin él. Cuando te ves arrastrado por el lado espiritual de Bitcoin, que vino después, ¿verdad? Quiero decir, me di cuenta de que hay un montón de gente. Podemos hablar de Jack Dorsey por ser el más famoso de estas personas. Claramente fueron motivados por razones espirituales más que por razones monetarias. Él no necesitaba a Bitcoin para salvar a su empresa. Él era un gran multimillonario de éxito de la tecnología. Yo lo hice. Independientemente, no está mal que ambos tuviéramos motivos diferentes porque mi motivo era salvar una compañía zombie. ¿Adivina qué? Hay otras 30,000 empresas zombies y hay 300 millones de empresas en el mundo. Todas están en el mismo barco que yo. Mi motivo era una dirección y su motivo era una dirección diferente, pero al final terminé apreciándolo y también a ese lado espiritual. Hay serios problemas en el sistema político de los Estados Unidos. Hay disfunciones. Hay serias disfunciones en la Unión Europea. Hay serias disfunciones en China. Hay serias disfunciones en Sudamérica y probablemente encontrarás alguna disfunción seria en Asia. Luego podríamos añadir un poco de disfunción grave en Asia, Nueva Zelanda y Australia. No voy a hablar de ello, pero
pero creo que todos sabemos que hay alguna disfunción grave. Creo que la respuesta no es ponerse del lado de un partido contra el otro, o culpar a un partido, o celebrar a un político como El Salvador. Creo que la solución es extender la ola naranja, ¿no? Es la solución naranja, que es que cada partido político, cada movimiento descubrirán que serán la mejor versión de sí mismos. Serán más efectivos, tendrán más fundamento ético, tendrán más fundamento técnico y tendrán más fundamento económico en la consecución de su misión si adoptan Bitcoin y el estándar Bitcoin. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.